Amados hermanos, tengan ustedes muy buenas noches. Una vez más tenemos la oportunidad de estar juntos en la presencia de nuestro Señor, estudiando su palabra. Una vez más, para mí es un gran privilegio poder servirlos en la palabra. Gracias a Dios por todo lo que Él hace en nuestras vidas. ¿Qué tal si antes de comenzar oramos, le pedimos al Señor que Él sea quien ministre nuestras vidas, nuestros corazones? Amado Padre, queremos agradecerte por este día hermoso que nos regalas. Gracias por tu amor, por tu grande misericordia, Padre, que sostiene nuestras vidas. Sabemos, amado Dios, que todo lo haces porque eres un Dios bueno, no porque lo merecemos. Cada día, dice tu palabra, Señor, nuevas son tus misericordias. Y cada día, Padre amado, preparas todo aquello para el bien nuestro. Amado Dios, podemos confiar en ti. A pesar del tiempo difícil que vivimos, sabemos que tu mano de poder sostiene nuestras vidas, que en ti podemos, Señor, estar seguros. Amado Dios, en esta noche, permítenos, Señor, meditar en tu palabra. Habla nuestro corazón, Padre. Ministranos, Señor, conforme a tu gracia. Que tu perfecta voluntad sea hecha en nuestras vidas, Padre eterno. Gracias, amado Dios, sea tu Santo Espíritu, Señor, obrando en nuestras vidas. Usa mi vida también, Señor, en esta noche, pueda ser instrumento de tu mano. Gracias, Padre. Te damos a ti toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, continuamos con este tema, conflicto espiritual. Y en esta noche vamos a hablar respecto a la enfermedad, enfrentando la enfermedad. Sabemos que en nuestra vida está totalmente, ¿no?, supeditada al ámbito espiritual. Somos seres espirituales y vivimos en este mundo natural, pero bajo la soberanía de Dios, que es espíritu. Nosotros conocemos que nuestra vida está en las manos de Él. Todo lo que tenemos, hacemos, solamente es por la gracia que Dios tiene para la vida del ser humano. Y ahora, cuando vemos este tema respecto a la enfermedad, lamentablemente el tiempo que vivimos es justamente, ¿no?, donde ha salido a relucir este tema, ¿no?, de la enfermedad, donde el mundo está agobiado prácticamente con este mal del COVID, que a gran cantidad de gente ya lo ha llevado a la muerte. Realmente es muy triste y doloroso esta situación que estamos viviendo en este tiempo. Estamos confinados ya por buen tiempo en nuestras casas, y por ello también nuestra transmisión virtual de las enseñanzas. Pero bueno, Dios tiene tiempo para cada cosa. Pero lo que en esta noche queremos hacer significar es la enfermedad. ¿De dónde viene la enfermedad? Dios no nos ha diseñado para vivir en enfermedad. Sabemos que la enfermedad viene desde el momento en que el hombre cayó en el pecado. Cuando vemos en Romanos 5:12 dice, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Entonces, con la caída del hombre, por el producto del pecado, viene la muerte. Y junto con ello, todo lo que ha deteriorado la salud del hombre, ¿no? Inicialmente, ¿cuánto vivía el hombre? Cerca de 1000 años, ¿no? Y tanto era la maldad del hombre que Dios redujo máximo, dice, hasta 120 años, pero sabemos que por el salmista, ¿no?, vivir 80 años ya es de las personas que están fuertes. ¿Qué es lo que trajo, ¿no?, la muerte, la separación de Dios? El pecado. Y la enfermedad es parte prácticamente de nuestra vida, de la vida del hombre, producto de la naturaleza caída, producto del pecado que se introdujo, ¿no?, ahí en el principio. Sabemos que la enfermedad trae mucho sufrimiento al ser humano, como lo vamos a ver en esta noche. Con ese breve preámbulo, ¿qué tal si vamos al principio? El diablo conoce cuánto se valora la salud física. Él sabe que nuestra salud es tan importante, ¿no?, dentro del diseño de Dios para nuestra vida, dentro del propósito que Dios tiene para nosotros. Es
fundamental nuestra salud. Y Él conoce que estamos dispuestos a darlo todo por ello. Por ejemplo, en Job 2, desde 3 al 6, vamos a ver para entender un poquito. Dice, entonces el Señor le preguntó a Satanás, ¿de dónde te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra. Es un hombre intachable y de absoluta integridad. Acá está haciéndonos ver que Job no había dado lugar, ¿no?, para que la enfermedad, para que Satanás toque su vida, porque le está diciendo Dios, ¿no?, que es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Además, ha conservado su integridad a pesar de que tú me incitaste a que le hiciera daño sin ningún motivo. Ayer habíamos estado viendo este punto, ¿no?, donde Satanás prácticamente pidió permiso para tocar la vida de Job, ¿no?, y le quitó todo lo que tenía, a sus hijos, sus riquezas, ¿no? Como vemos ahí, ¿no?, el ataque del adversario. Y en esta oportunidad también, nuevamente, Satanás está ahí delante de Dios y Dios le hace ver, ¿no?, que por más que le tocó, por más que le permitió que tocara, ¿no?, sus posesiones, lo que él amaba, a sus hijos y todo, ahora nuevamente Satanás está buscando golpear nuevamente a Job. ¿Y qué le dice? ¿No? Después que le dice, sin motivo me dejaste hacer daño. Satanás respondió al Señor y le dijo, piel por piel, cualquier hombre, dice, renunciaría a todo lo que tiene para salvar su vida. Conocía realmente el valor que tiene la salud del ser humano. Y ahí dice claramente, piel por piel dará el hombre, ¿no? Gastaría todo lo que tiene por preservar su vida, su salud. Y nosotros sabemos que esa es una realidad en nuestra vida, ¿no? ¿Cuántos darían todo por retener la salud y la vida? No escatima nada. ¿Cuánta gente hasta ha perdido casa y todo con el fin de poder alcanzar la salud, ¿no? Y muchas veces ni aún todo ello ¿no?, le devolvió la salud. Entonces Satanás conoce perfectamente esta gran necesidad del ser humano. Y por ello, ¿no?, siempre está ahí, queriendo ¿no?, atacarnos en esta área. Entonces, vayamos avanzando. Veamos las pautas básicas. El destructor está buscando la oportunidad de afectar la integridad física del Hijo de Dios. Ese es su anhelo. Está buscando un momento en que le abramos una puerta, le permitamos, ¿no?, cuando se trata por pecado, que Él pueda afectarnos. Está ahí, dispuesto. Por eso 1 Pedro 5:8 dice, sean prudentes y manténganse despiertos, porque su enemigo, el diablo, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. Él no pierde su tiempo. Siempre está ahí, viendo la oportunidad de tocar nuestras vidas. Y en este caso, nuestra salud, que es tan vital, tan importante, ¿no?, en todo lo que podemos hacer en este mundo. Sin salud, no hay ni esperanza, ¿no? Todo está prácticamente perdido. El destructor también no puede tocar al Hijo de Dios sin consentimiento divino. Esa es una gran verdad. Entonces tenemos que tener claro en nuestra vida, ¿no? Satanás no nos puede tocar mientras Dios no se lo permita, ¿no? Por eso Jesús dijo, no deis lugar al diablo, ¿no? Somos nosotros los que le abrimos la puerta para que Él nos pueda tocar, ¿no? No puede hacerlo simplemente porque Él lo quiere, porque el deseo de Satanás es destruirnos. ¿A qué vino al mundo? Dice, a matar, a robar, a destruir. Por Él fuera, ya estaríamos todos, ¿no?, enfermos, sin poder servir a Dios, sin poder tener paz y no en nuestro hogar, en nuestra familia, tener gozo y alegría. Estaríamos a su merced. Pero gracias a Dios, ¿no?, que Él estableció una pauta.
él no puede hacer nada si es que Dios no se lo permite. Y en Lucas 22:31, mira lo que dice la palabra. Dijo también el Señor: Simón, Simón, mira que Satanás los ha pedido a ustedes para sacudirlos como si fueran trigo. Pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, ayuda a tus hermanos a permanecer firmes. ¿Qué quería hacer Satanás? ¿No? Dice zarandearlos como a trigo. ¿Qué significa eso? ¿No? Normalmente cuando se zarandea el trigo, ¿no? Una vez que ha estado pisoteado el trigo, se tira al viento y el viento sopla la paja. Quería que ellos estén como paja, fácil de quebrarlo, fácil de desaparecerlos, ¿no? Satanás busca eso en nuestras vidas. Y acá que dice que Jesús rogó. Nosotros sabemos que nuestro Señor siempre está, dice, abogado tenemos delante del Padre, ¿no? Él nos defiende. En todo tiempo está intercediendo por nosotros. Y gracias a Dios, porque si no fuera así, ¿qué sería, amados hermanos? ¿Qué sería? Porque lamentablemente, y acá cuando le dice, ¿no? He rogado para que tu fe no falte, y cuando te hayas vuelto a mí, o sea, cuando no está diciendo cuando él pueda ser restaurado de su caída. Jesús sabía lo que iba a pasar con él, que le iba a negar, a pesar que él, después de esto, me dice, no, Señor, yo estoy dispuesto a darte mi vida, ¿no? Pero Jesús sabía que le iba a faltar esa fe, le iba a faltar esa fidelidad, esa promesa que le había hecho a Jesús. Pero gracias a Dios que Jesús rogó y su fe no faltó para que él se vuelva nuevamente, ¿no? Y Dios lo levantó en gran manera. Fue un gran líder que Dios usó, ¿no? En el tiempo de Pedro. Sigamos avanzando. Veamos las verdades eternas. El destructor ataca la integridad física del Hijo de Dios porque al hacerlo puede tener una plataforma para desalentarlo. ¿Qué es lo que buscas el maligno al tocar nuestra salud, ¿no? Yo sé que la salud, como es tan importante en nuestra vida, y cuando el hombre entra en enfermedad prácticamente se debilita, el hombre se desanima, la enfermedad causa mucho dolor, sufrimiento, trae, ¿no?, angustia, trae desaliento, trae desesperanza, hay depresión, produce tanto mal en la vida del hombre. Y acá, por ejemplo, siguiendo con el caso de Job, dice, ¿qué hizo Satanás? Dice, entonces Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con terribles llagas en la piel, desde la cabeza hasta los pies. Prácticamente, él estaba afectado en todo su cuerpo. ¿Y qué más dice? Job, sentado entre cenizas, se rascaba, dice, con un trozo de teja, ¿no? O sea, él tendría tanto fastidio, tanto sufrimiento, porque nosotros sabemos y entendemos en lo que él vivió al estudiar ¿no?, el caso de Job. Él prácticamente en su dolor, en su sufrimiento, hasta maldijo el día que había nacido, ¿no? Prácticamente estaba angustiado, fastidiado, lleno de sufrimiento. Y nosotros sabemos que en el sufrimiento el hombre prácticamente hasta pierde la esperanza, empieza a hablar en forma incoherente, ¿no?, etcétera. Y su propia esposa le dice, ¿no? Su esposa le dijo, ¿todavía intentas conservar tu integridad? Maldice a Dios y muérete. ¿Cómo estaba su esposa? Profundamente afectada. Ella también estaba muy dolida, había perdido, ¿no?, toda su felicidad, había perdido a sus hijos, había perdido aquella, ¿no?, holgura en donde vivía, porque ellos eran la familia más rica de ese, ¿no?, de ese lugar. Tenían todo. Y de la noche a la mañana cayeron en profunda pobreza, miseria tal vez. Y no conforme con eso, Job en una enfermedad terrible ahí.
postrado, limitado a todo. Yo me imagino que esta dama también estaría amargada, ¿no? Diría, ¿de qué sirvió la fidelidad a Dios? Por eso le dice, ¿no? Maldice a Dios y muérete. Dice, sin embargo, Job contestó, hablas como una mujer necia. ¿Aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo? Dice, a pesar de todo, Job no dijo nada incorrecto. Amados hermanos, yo sé que muchas veces hemos de pasar por tiempos de sufrimiento, como tal vez no en la forma que pasó Job, pero cuando viene el sufrimiento, viene la enfermedad, ¿cuál será nuestra actitud? ¿No? Empezaremos tal vez a renegar de Dios, empezaremos a maldecir el día en que, ¿no? en que nos pasó eso, empezaremos a quejarnos de todo, traeremos mayor sufrimiento a la familia, porque pasar por una enfermedad no es nada fácil. Yo sé que cuando alguien se enferma muchas veces tiene que estar internado en un hospital y prácticamente hace un cambio total dentro de la rutina que hay en casa, en la familia. Alguien tiene que visitar a ese enfermo, alguien tiene que suplir las necesidades, la medicina, etcétera. Es un ajetreo constante de cada día. Uno cuando visita un hospital prácticamente vuelve desanimado, desalentado, producto del dolor y el sufrimiento que uno encuentra en un hospital. Y Satanás conoce muy bien esta realidad y él busca en toda costa llevarnos a la enfermedad. Y de pasito, amados hermanos, yo creo que nosotros, al ver esta situación crítica que vive el mundo, ¿no? Producto de este COVID, debemos tomar mayor previsión sobre nuestra vida. Dios nos está mostrando cuán frágil es la vida, ¿no? El hombre, mira, este contagio se contagia de una forma increíble. Hoy día me enteré que, por ejemplo, un paisano mío, ¿no? Un compañero de mi niñez, fue afectado también por el COVID y murió, ¿no? Y él no es, tiene 58 años. Y también su propia hija, que es médica, dice, le contagió al pastor que es de la iglesia de mi mamá, porque ella se congrega ahí en Chaclacayo, en la Alianza Cristiana. Y producto de este COVID murió el pastor. Muchas veces no vamos a entender, amados hermanos, todo lo que acontece, en lo que está haciendo Satanás. Y cuánta gente ahora está sufriendo el dolor producto de este mal, ¿no? Tenemos que cuidar nuestras vidas, nuestra salud, ¿no? Realmente la cosa es seria, amados hermanos. Es bastante preocupante. El Ministerio de Salud publicó un comunicado donde hacen ver que parecería que la gente dice, no toma conciencia de la gravedad de esta enfermedad, ¿no? Cuando la persona entra en el periodo de estado crítico, o sea, cuando van a UCI, dice prácticamente la persona como 3 semanas está ahí sin poder moverse, entubado, ¿no? Una situación totalmente crítica para su vida. Y pierde masa muscular más o menos el 40%. Por eso que muchas personas ya mayores no pueden resistir ese estado crítico. Pocos se salvan de cuando entran a ese punto crítico. ¿Cuánto tenemos que orar, amados hermanos, por aquellos que caen bajo este mal? Y Satanás sabe bien todo esto. Pero sigamos viendo otro texto. Lucas 13, 11 al 17. Dice, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Estaba mal de la columna. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Cuánta alegría habrá tenido en su vida después de 18 años postrada en ese mal, ¿no? Y era Satanás que había, porque
Nosotros seguimos leyendo, mira, dice, ¿qué más dice? Ella se enderezó y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar, y en estos, pues venid y sed sanados, y no en el día de reposo. Satanás tiene sus ayudantes ahí, ¿no? Para infligir más dolor y sufrimiento al ser humano. Esa es una religiosidad hipócrita, malvada, satánica, hermanos, porque realmente el amor es para tener compasión de los que sufren, ¿no? ¿Qué tiene que ver que porque es un sábado no podía ser sanado? Por eso, mira, entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. El hombre es aún compasivo con el animal, y cuánto más deberíamos serlo, dice, con un ser humano. Y a esta hija de Abraham, que cuando dice hija de Abraham se está refiriendo no solamente que era judía, sino también muy fiel a Dios, ¿no? Que estaba ahí en el templo. Dice a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años. ¿Quién lo había atado? ¿Quién lo había sujeto a este mal? Satanás, amado hermano. ¿No se le debería desatar de esta ligadura en el día de reposo? Realmente Satanás busca destruir nuestras vidas. Y con la enfermedad lo logra, amados hermanos. Por eso es tan importante cuidar nuestra salud. No dar lugar al diablo. Nosotros sabemos que el pecado es el mayor de los males, el que apertura la puerta para que Satanás toque nuestra vida. Lo que él más quiere tocar es nuestra salud. Porque sabe que si perdemos la salud, ni siquiera vamos a poder ir a los cultos. En nuestra familia se va a producir un desorden total. La economía va a quebrarse, etc. Trae profunda, arrastra muchos males la enfermedad. Otro caso, por ejemplo, Mateo 17, 14 al 18 dice, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, o sea, sufría epilepsia, y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego, muchas veces en el agua. Realmente es tan doloroso ese mal, ¿no? Un día estábamos jugando fútbol ahí con unos muchachos, y de repente, de un momento a otro, le dio este ataque a un joven y ¡pum! Cayó y se revolcaba. Y todos nos consternamos ante esa situación, porque es bastante desastrosa. Y acá vemos esa, ¿no? Y el padre desesperado, ¿no? Por su hijo. Y dice, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio. ¿Quién lo tenía sujeto, atado en sufrimiento a este joven? Dice Satanás. Reprendiendo al demonio, el cual salió del muchacho y este quedó sano desde aquella hora. Lamentablemente, amados hermanos, Satanás siempre va a buscar eso en nuestras vidas, quebrantar nuestra salud. Y de esa forma traer agobio, sufrimiento, dolor, realmente muchos males sobre nuestra familia, sobre nuestra casa. ¿Cuál es el objetivo de Satanás? Como vemos, el cuerpo. Ahora, el cuerpo de todo hijo de Dios es templo del Espíritu Santo. Por eso está tan empeñado en tocar nuestra salud, en tocar nuestro cuerpo. ¿Qué dice 1 Corintios? Mira, y acá hay una advertencia también del Señor. Dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Acá vemos que Satanás puede tocarlo por causa del pecado. Y la fornicación, el pecado sexual, es prácticamente una de las puertas más grandes
para que Satanás pueda tocar nuestra vida. Luego en 19 dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro, ni siquiera nuestro cuerpo nos pertenece, es de Dios. Él nos hizo, y cuando Jesús se entrona como nuestro Señor, nuestro cuerpo se vuelve su templo. Templo. Por eso Satanás se empeña en quebrar nuestra salud. Quiere destruir nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Porque dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Para qué es nuestro cuerpo? Para dar gloria a Dios. Amado hermano, cuando nuestra salud está quebrantada, daremos gloria a Dios. Habrán enfermedades que Dios lo permite en nuestra vida por otras razones, para que Él se glorifique, como vamos a ver más adelante. Pero hay enfermedades que vienen producto de no cuidar el templo de Dios, producto del pecado, como este caso, por no huir de la fornicación. ¿Qué significa huir? Escapar, retirarse, ¿no? Decir chao, adiós, no, hasta acá nomás, punto final, etcétera. Tenemos que escapar, tenemos que huir. No podemos darnos el lujo de caer en esa tentación, porque esto trae una puerta grande y Satanás lo va a aprovechar, destruyendo nuestra salud. Encontramos también en Filipenses 1:20, dice, pues espero firmemente que Dios no me dejará quedar mal, sino que ahora, como siempre, se mostrará públicamente en mí la grandeza de Cristo, tanto si vivo como si muero. Nuestro cuerpo, nuestra vida es para glorificar a Dios, para que todos puedan ver, ¿no?, que Cristo vive en nosotros. Y como dice Pablo, tanto si vivo como muero, somos del Señor. Amén, hermanos. ¿Qué más vemos en esta enseñanza? El cuerpo es el medio para que la voluntad de Dios se cumpla. Si tenemos salud, podremos cumplir el propósito y la voluntad que Dios tiene en nuestra vida. Pero si nuestra salud está quebrantada, lamentablemente estaremos postrados, ¿no?, sin poder hacer mayor cosa. Romanos 6:12-13 dice, por lo tanto, no dejen ustedes que el pecado siga dominando en su cuerpo mortal y que lo siga obligando a obedecer los deseos del cuerpo. Es un mandato divino, ¿no? Ya el pecado no tiene más poder sobre nuestra vida. Fue crucificado allá en la cruz del Calvario. Dios nos libertó del pecado, ¿no? Él nos liberó de esa opresión maligna que nos tenía atados, sujetos, encadenados. No podíamos escapar del pecado. Antes pecábamos en forma natural, era parte ya de nuestra vida, de nuestra naturaleza caída, pero Jesús lo pagó en la cruz y nos libró, nos dio libertad del pecado. Por eso nos está diciendo acá que ya no siga siendo dominados en su cuerpo mortal, dice, ¿no? Y que lo siga obligando a obedecer los deseos del cuerpo. El cuerpo no debe mandar. ¿Quién debe mandar en nuestra vida? El Espíritu Santo. Nuestro cuerpo debe estar sujeto a las ordenanzas que el Espíritu establece para nuestra vida, ¿no? Y nuestra alma debe sujetar a todo nuestro cuerpo, en ese orden: espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué más vemos en este pasaje? No entreguen su cuerpo al pecado como instrumento para hacer lo malo. Al contrario, entréguense a Dios como personas que han muerto y han vuelto a vivir. Entréguenle a su cuerpo como instrumento para hacer lo que es justo ante Él, ¿no? Cristo murió por nosotros. Él pagó un precio para darnos libertad. Por eso dice ahora, ¿qué debemos hacer? Vivir para Él, ¿no? Glorificando con nuestro cuerpo, preservándolo en santidad para que Satanás no lo toque, para que podamos servir al Señor muchos más años, ¿no? Y porque si nos enfermamos, nuestras fuerzas se van a ir debilitando. ¿Qué más vemos en esta enseñanza? El cuerpo es una ofrenda a Dios. Nuestro cuerpo es templo. Glorifica a Dios. Mira lo que dice Romanos 12:1. Por tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios. Mira, incluso hay un ruego hacia nosotros. Nos está dando ese ánimo de que realmente
podamos acceder a lo que nos está diciendo, ¿no? Que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa, agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. Dios nos pide que nuestro ser completo sea una ofrenda viva a nuestro Dios. ¿Y cómo lo podemos hacer? Por medio de nuestro cuerpo. Yo no puedo prácticamente ir a adorar a Dios, ¿no? Al templo, al culto, al local donde nos reunimos como iglesia, si estoy enfermo. Justamente por eso Satanás sabe y quiere quebrantar nuestra salud. Nosotros, por ejemplo, cuando hay hermanitos que a veces no vienen, nos preocupamos, ¿no? Cuando no vienen al culto y decimos, lo llamamos y dice, es que estoy enfermito, ¿no? Satanás sabe cómo ir, ¿no? Ahí, digamos, limitando nuestra vida espiritual. Por ello, amados hermanos, Dios nos demanda que nuestra vida, nuestro ser sea ofrenda viva a Dios, ¿no? Y comienza por cuidar nuestra salud. ¿Qué más encontramos? El sufrimiento es arma del destructor. ¿Cómo lo usa? El destructor quiere controlar el cuerpo y causarle daño, y lo hace de diversas maneras. Sabemos que hay tantas enfermedades, amados hermanos, tantos males hay en este tiempo, ¿no? Y cada vez se van sumando. Este COVID, por ejemplo, sabemos que hasta ahorita no se conoce exactamente todos los pormenores, ¿no?, de este mal. Por eso que no se ha logrado todavía una medicina, algo que palíe, o una vacuna que lo frene. Todavía está trabajándose en eso. Y así tantos males han ido apareciendo, ¿no?, en la historia de la humanidad. Y Satanás conoce eso. El diablo tocó lo que Job tenía y amaba, y finalmente tocó su cuerpo. O sea, él está buscando al final quebrar la salud, porque sabe que tocando la salud, el hombre prácticamente entra en una situación crítica, ¿no? Empieza el sufrimiento profundo, la desesperación, empieza la depresión, prácticamente el hogar hasta se desintegra. Es cuán doloroso es, amados hermanos, y Satanás sabe muy bien eso. Sigamos avanzando. Veamos esta verdad. Satanás no puede tocar nuestro cuerpo a menos que Dios le dé el permiso. Satanás no puede obrar en esta área de nuestras vidas sin que Dios se lo permita. Eso tenemos que tener muy claro en nuestras vidas. Él no puede hacer eso. Solo cuando Dios se lo permite, recién podrá tocar nuestro cuerpo. ¿Y cuándo se dan estas situaciones? Cuando cometemos pecado, cuando le damos lugar al diablo. Mira, en Lucas 22, 31 y 32, mira lo que dice. Dijo también el Señor, dijo, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Lo hemos leído este texto, pero ¿qué vemos acá una vez más? ¿No? Que Satanás no podía, a menos que le den la autorización. Y ahí nosotros tenemos, ¿no?, a nuestro Señor que está abogando por nosotros. Cuán importante, amados hermanos, nuestra relación con nuestro Señor Jesús, ¿no? Cuán importante que estemos apegados a Él, a su corazón. Dice, ¿no?, que Él es la vid, nosotros somos los pámpanos. Separados de mí, nada podéis hacer. Realmente, aún para preservar nuestra salud, tenemos que estar íntimamente ligados a nuestro Señor. Y Él siempre estará abogando por nosotros. Siempre estará guardándonos de este ataque maligno. Causas de la enfermedad. Primeramente, a veces nosotros pensamos, ¿no? Imposible que uno, viviendo en obediencia a Dios, viviendo en santidad, viviendo, preservándose para el Señor, no caiga en enfermedad. Pero sí, amados hermanos. Miren lo que dice. Una de las causas de la enfermedad también es por obediencia. Increíblemente, pero cierto.
¿Por qué dice? Para perfeccionar al creyente. O sea, es algo que Dios usa para que nosotros podamos, ¿no? Volvernos con mayor pasión a Dios. Yo sé que cuando estamos enfermos, oramos al Señor con realmente con esa, ¿cómo les digo? Con ese hambre y sed, Señor, sáname si no muero. Cuando vemos, por ejemplo, los salmos, ¿no? Dice, como el siervo brama por las aguas, ¿no? En lugar seco, así mi alma clama por ti. Cuando estamos en necesidad, es que nos volvemos profundamente espirituales, nos volvemos a Dios de todo nuestro corazón. Y muchas veces Dios por eso permite nuestras vidas, ¿no? Males para que nosotros podamos volvernos, ¿no? A su voluntad, podamos volvernos a la obediencia de su palabra. Gálatas 4:13, por ejemplo, nos muestra, ¿no? Un ejemplo. Dice, sin duda, hablando de Pablo, ¿no? Cuando fue a esta ciudad, cuando manda esta carta a los Gálatas, dice, sin duda, recordarán que yo estaba enfermo la primera vez que les llevé la buena noticia. ¿Por qué estaba enfermo? Por hacer la obra de Dios, por trabajar en la voluntad de Dios. Y a pesar de estar enfermo, ¿no? Él seguía, ¿no? en su labor. Pero básicamente lo que resalta esto es, él estaba enfermo por la obediencia a Dios. No porque estaba caminando en sus deseos, en sus antojos, en sus placeres, no. Él estaba trabajando para el Señor y de una manera bastante dedicada, sacrificada, porque él decía claramente, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y todo lo que hago, lo hago, dice, para la gloria de él. Estaba inmerso totalmente en la obediencia a Dios, pero sin embargo, aún Dios permitía enfermedad en su vida, ¿no? Sigamos viendo otro, por ejemplo, otra causa de enfermedad por desobediencia. Ya esa es una disciplina de Dios, ¿no? El que está enfermo, sabiendo que está en pecado, pues tiene que ser consciente, ¿no? De su mal y tiene que volverse a Dios. Pero ¿qué dice Hebreos 12:5-6? Dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. El Señor siempre nos va a querer hacer volver a la obediencia. Y si estamos nosotros en rebeldía, si estamos en pecado, Él como un buen padre nos va a disciplinar. En el ámbito humano, ¿qué padre quiere que su hijo se pierda? Normalmente uno hace todo por el hijo, va detrás de él, ¿no? Si sabe que está en rebeldía, si sabe que está en mal camino, uno está detrás ¿no? Del hijo. Y uno lo disciplina, ¿buscando qué? Buscando que se pueda volver a la obediencia, a la sabiduría, al temor a Dios. Y cuánto más nuestro Padre, que nos ama con un amor eterno, que está siempre pendiente a nosotros y quiere lo mejor para nosotros. Sabe que el pecado nos va a destruir. Lamentablemente está establecido la ley de Dios. Dice, tu pecado te alcanzará. Es imposible que el hombre viva en pecado y pase desapercibido, ¿no, amados hermanos? Y nosotros sabemos que los padres somos bendición o maldición para nuestros hijos. La palabra dice claramente cuando somos obedientes a Dios, ¿no? La bendición va a alcanzar a nuestros hijos y serán benditos tú y tus hijos, dice. Entonces, cuando estamos en desobediencia, ya es una forma prácticamente como consecuencia que podamos también sufrir males. Y no solamente nosotros, ¿no? Fuera bueno que solamente el que comete el pecado no sufre la consecuencia, no, se extiende a nuestra casa, a nuestra familia, ¿no? Y eso es lo más triste. Por ello vemos tantos niños, ¿no? Que la gente ve y dice, pero este niño, ¿por qué debe estar enfermo? ¿Por qué le toca vivir así? ¿No? ¿Qué ha pasado? ¿No? Y muchas veces consecuencia del pecado de los padres. No, hermano, es tan profundo las cosas que necesitamos conocerlas
a la luz de la palabra. ¿Qué más vemos? Actividad satánica. Satanás está, ¿no?, ahí listo, dispuesto a querer quebrantar nuestra salud. Pero sí sabemos que tiene que hacerlo bajo permiso divino. Nunca lo puede hacer. Cuando Él quiere tocar nuestra salud, tiene que ser con el consentimiento de Dios. 2 Corintios 12, 7 al 9, dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté. Claramente, nosotros sabemos que Pablo sufrió de enfermedad y era un mensajero de Satanás, y Dios se lo permitía. Y cuando seguimos leyendo este pasaje, dice, ¿no?, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he orado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Qué encontramos acá? Una actividad satánica en la vida de Pablo, ¿no? Pero Dios lo había permitido, le había dado la libertad para tocar su salud en esta área. Exactamente no dice cuál era la enfermedad, cuál era el aguijón que sufría Pablo, pero era un mensajero de Satanás que lo afligía, para que dice, con el propósito de que no se llene de orgullo, porque Dios le había dado tanta revelación, le había mostrado, ¿no?, lo espiritual, algo que había llegado hasta el tercer cielo. Había conocido la grandeza de Dios, para que no se llenara de orgullo, ¿no? Dios le mandó ese aguijón, esa enfermedad, para que pueda siempre depender de Dios, porque Dios le dijo: bástate mi gracia, ¿no? ¿Cuántas veces, amados hermanos, tenemos que entender todo esto? ¿Cuántas veces Dios permitirá situaciones en nuestra vida para que aprendamos con humildad a depender de Dios? Para que nuestro carácter se quiebre toda orgullo, toda soberbia, toda autosuficiencia. Nosotros fácilmente, ¿no?, nos desviamos de la humildad y nos vamos, ¿no?, a esa vida orgullosa, soberbia, pedante. Cuando todo nos va bien, el hombre fácilmente se aparta de Dios. Pero cuando vienen los males es cuando realmente nos postramos, nos humillamos delante de Dios y buscamos que Él sea el que nos sostiene. ¿Por qué más viene la enfermedad? Por lo que somos, es decir, producto ya de nuestra humanidad, ¿no? Dice: el cuerpo está sujeto al deterioro, el cuerpo está sujeto al envejecimiento. Ya es una causa, pues, producto de la edad, del tiempo, de algo que a todos nos alcanza. 2 Corintios 4:16 dice: por eso no nos desanimamos, pues aunque por fuera nos vamos deteriorando, por dentro nos renovamos día a día. Eso es lo bonito. A pesar de los años, ¿no?, lo bonito es que espiritualmente nos vamos llenando más del conocimiento de Dios. Nuestro cuerpo se irá debilitando, se va desgastando, ¿no? Ya empiezan los achaques por la edad. Cada cosa empieza, ¿no?, a debilitarnos en cada área, que ya el corazón, que ya el hígado, que ya los riñones, que hay, amados hermanos. La edad sí que, ¿no?, golpea al ser humano. Y eso es algo natural, normal, algo que, por lo cual todos tenemos que pasar. Por ejemplo, uno se va quedando ya de pelo blanco, peinando canas o sin pelo, pero bueno, es parte del tiempo. Así que eso, bueno, no tenemos que tener mayor cuidado. Sigamos avanzando, hermanos. ¿Cuál es el propósito de Satanás? Que el Hijo de Dios sea impaciente con el tiempo de debilidad física. Lo que busca es eso,
¿Qué hace uno cuando está impaciente, cuando se cansa, se harta de los males que sufre, que vive? Uno empieza a renegar de todo, uno empieza a quejarse. Cuando vemos, por ejemplo, la historia de Israel, ¿no? En sus angustias, en su desesperación, ellos se quejaban a Dios, decían, mejor, ¿por qué no nos hemos muerto? ¿Por qué nos has traído hasta aquí para hacernos sufrir? Estaba meditando, ¿no? En la palabra. Hay 37 años que la Biblia calla acerca de Israel en el desierto. Realmente eso no lo había sabido hasta ahora. Pensé que estaba narrado en forma correlativa, ¿no? Cada año que Israel estuvo en el desierto. Pero hay un silencio de 37 años en el desierto, ¿no? Durante ese lapso, dice, la gran mayoría de los que habían salido de Egipto habían perecido, habían muerto. Mira lo que dice Job 5:11. Él enaltece a los humildes y da seguridad a los afligidos, ¿no? Satanás conoce eso, conoce que el hombre en su desesperación puede hacer locuras, ¿no? O sea, pierde la humildad. Y por eso este texto, ¿no? Él enaltece a los humildes y da seguridad a los afligidos. Cuando uno realmente pasa la prueba, pasa el sufrimiento, dependiendo de Dios, confiando en Dios, esperando en Dios. Dice, la impaciencia nos lleva a tomar decisiones apresuradas, cuyos efectos son más dañinos que la situación por la que se vive. Qué triste es eso, amados hermanos, que por impaciencia nos compliquemos más la vida. Por eso el Proverbio 14:17 dice, el que es impulsivo actúa sin pensar, el que es reflexivo mantiene la calma, ¿no? Cuán importante en medio de la prueba, en medio de la situación difícil que nos toque pasar, porque todos hemos de pasar, amados hermanos, por tiempos difíciles. Si aún usted no ha pasado, no piense que con usted no es la cosa, ¿no, amado hermano? Dice la palabra claramente, ¿no? En el mundo tendréis aflicción. Es parte de nuestra vida, es parte de nuestro proceso, ¿no? En el ámbito espiritual también. Y Dios muchas veces nos va a llevar a la aflicción, al sufrimiento, para que de esa forma perfeccione nuestro carácter, nuestro temor a Dios, nuestra fidelidad a Dios, nuestra confianza en Dios. En una oportunidad Pablo dice, ¿no? Que fue afligido hasta el punto de perder la esperanza de vida. Y dice, Dios le dijo que era para que él aprenda a confiar en Dios hasta el último momento. Y cuando pasamos estos tiempos difíciles, es cuando aprendemos a confiar más en Dios. Romanos 12:12 dice, alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. ¿Qué quiere Dios? ¿Cómo pasemos los tiempos difíciles? Con esperanza, confiando en Dios, teniendo esa fe que estamos en las manos de Dios. Si Él permite cualquier situación en nuestra vida, igual Él tiene cuidado de nosotros. No es que nos ha desamparado, no es que nos ha abandonado, ¿no? Dios permite las situaciones. Él quiere que pasemos, como dice, paciencia en el sufrimiento. Quiere decir que podamos soportar, ¿no? Las pruebas con fortaleza, con fe y confianza en nuestro Señor. Y dice, perseveren en la oración. Es cuando más tenemos que orar. Quiere decir, depender de Dios, hablar con Dios, ponerle ahí nuestras cargas, ponerle ahí nuestros sufrimientos. Tenemos que orar por nuestra salud, amados hermanos. No quiere decir que nosotros nos quedemos, bueno, Señor, así será pues tu voluntad para mi vida, así que, Señor, qué triste mi vida. Tendré que pasar por este valle de sombra y de muerte. Amado hermano, no. Tenemos que clamar a Dios, ¿no? Para que Él nos devuelva la salud, porque claramente, ¿no? La palabra dice que Jesús vino para eso. Para que Él dice fue molido por nuestros pecados, dice la paga de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga hemos sido curados. Dios ha provisto salud para nuestras vidas. A pesar que pueda permitir todo esto, pero Él
Él está esperando eso, que nosotros realmente aprendamos a clamar, aprendamos a confiar en Él, que Él es el sanador. Él nos puede devolver nuestra salud. Pero sigamos avanzando. La paciencia. No desesperarse, ¿no? En los tiempos difíciles, porque eso nos lleva a ser maduros en la fe. Santiago 1:2-4 dice, hermanos míos, ustedes deben tenerse por muy dichosos cuando se vean sometidos a pruebas de toda clase. Hemos de pasar pruebas de todo tipo, amados hermanos, no solamente en la salud. La salud muchas veces conlleva al deterioro de la economía, al conflicto en el hogar. Pasaremos por muchas pruebas, dice, por eso a todo tipo de pruebas. Pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento, ¿ves? Es necesario pasar por las pruebas, por las dificultades, para que nuestra fe se fortalezca y aprendamos a confiar más en Dios. Pero procuren que esa fortaleza los lleve a la perfección, a la madurez plena, sin que les falte nada. Dios quiere eso, que maduremos espiritualmente, que crezcamos en Él. Y no que cuando Dios permite la prueba que nosotros terminemos afligidos, sin esperanza y desconsolados, aborreciendo todo, diciendo de qué me valió ir a la iglesia, de qué me valió orar, de qué, etcétera, hermano. La prueba es para que, si tanto hablamos confianza en Dios, la prueba es eso, para confiar en Dios. Seguir confiando en Dios, aunque no entendamos las razones, ¿no? Hay muchas cosas que vendrán en nuestra vida que no lo vamos a entender. Yo no entiendo, amados hermanos, cómo pasó cuando mi mamá me contaba de su pastor que murió. Realmente ella está acongojada y dice, no lo puedo creer. Estaba trabajando tan bien, la iglesia estaba hermoseándose tanto y no entiendo, dice. Hay cosas que no vamos a entender. Hebreos 6:12 dice, no queremos que se vuelvan perezosos, sino que sigan el ejemplo de quienes por medio de la fe y la constancia están recibiendo la herencia que Dios les ha prometido. Nuestra herencia más grande está con Él. Está cuando lleguemos a su presencia. Amados hermanos, la vida en el mundo es pequeña, dice como una sombra que pasa. No es más larga ni más ancho que la palma de nuestras manos. Nuestra verdadera vida está con Dios. Nosotros no podemos vivir pensando que nuestra vida está arraigada para este mundo. Vivimos para este mundo y como que nunca vamos a partir de acá. No, nuestra vida está con Dios. La promesa más grande que tenemos es la eternidad con Él. Confiemos en Él. Lo mejor sale del corazón cuando esperamos en Dios. Cuando realmente nuestro corazón aprendió a confiar en nuestro Señor, siempre nuestro corazón va a tener paz en medio de cualquier tribulación. Recuerdo un testimonio cuando mi hermana estaba pasando un tiempo crítico con su hijo cuando estaba con cáncer y ella lo llevaba ahí a Neoplástica y le hacían la quimioterapia. Ella prácticamente estaba una madre desconsolada, una madre que ya su vida no tenía sentido, porque su hijo cuando salía de la quimio prácticamente no tenía fuerza para nada, era como un muerto andante. Ella tenía que sostenerlo, llevarlo hasta el taxi y hacerlo volver a casa. Era un dolor y un sufrimiento profundo para mi hermana. Y cuando una pastora llegó ahí, lo vio a mi hermana prácticamente desesperada y muerta en vida, ella le dijo, hija, ¿qué te pasa? Y ella señalando, porque había un vidrio que le mostraba que estaba su hijo en quimio, le decía, es que mi hijo está con quimio. Pero tranquila, hija, yo tengo también cáncer. Mi esposo y mi familia está desesperada, pero yo les he dicho, tranquilo, ella lo más feliz, lo más contenta, no por la enfermedad, sino porque su confianza estaba en Dios. Decía, ¿no? Si Dios permite esto en mi vida, bueno, si Él me quiere sanar, ¿será que yo quiere que aún le quiera servir? Pero si me quiere llevar a su presencia, gloria a Dios, porque mi vida es de Él. Esa debe ser la actitud que nosotros debemos tener en medio del sufrimiento, en medio de la crisis que nos toca pasar. Sigamos avanzando porque la hora siempre nos va ganando. ¿Cuál es nuestra defensa, amados hermanos? La única manera de derrotar al destructor es la gracia de Dios. La gracia de Dios
Es todo lo que tenemos en esta vida. Es lo que Dios nos da sin que lo merezcamos. Yo no merecía salvación. Nadie merecía salvación. Es gracia divina, regalo de Dios. Y junto con la salvación no solamente es eternidad con Dios, también es sanidad, es libertad, es bendiciones para cada día de nuestra vida. Es la mano de Dios sosteniéndonos en todo tiempo. Mira lo que dice 2 Corintios 12, 7 al 10, dice: en 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me las quitara. Hemos leído este texto respecto de Pablo, ¿no? Que le pide que le sane, pero dijo Dios: bástate mi gracia. Y él dice, ¿no? Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades. Él estaba feliz con sus debilidades. ¿Por qué dice? Para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por eso que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, en persecuciones, en dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esa gracia de Dios nos sostiene. Cuando estemos pasando el tiempo difícil, cruel en nuestra vida, el poder de Dios nos ha de sostener. Esa es la realidad espiritual para nuestra vida. ¿Por qué hemos de vivir angustiados, amados hermanos? Pase lo que pase, el poder de Dios está con nosotros. Habrán tantas cosas que nos suman en profunda debilidad. Pero es ahí donde el poder de Dios se perfecciona en nuestra vida, cuando hemos aprendido a confiar en Él, a depender de Él. También la gracia de Dios es la provisión que Dios da a sus hijos para cualquier situación por la que esté viviendo. No hay nada, ninguna situación por la que pasemos en que la gracia de Dios se aparte de nosotros, porque somos sus hijos. Esto lo vemos claramente, ¿no? En el mal llamado hijo pródigo. Cuando él vuelve, ¿cómo lo recibe su padre? Ahí aborreciéndolo, ¿no? Con profunda alegría, con gozo en su corazón, queriendo darle al hijo todo, ¿no? Lo vio totalmente ¿cómo digo? Con una ropa todo andrajosa, maloliente y todo, pero él lo abrazó con tanta ternura, con tanto amor. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios, amados hermanos, que siempre está pendiente de nuestras vidas. Por eso debemos confiar en Él, depender de Él, en medio de cualquier tribulación, en medio de cualquier situación que nos toque pasar. ¿Qué tenemos que hacer? Seguir confiando en Dios. ¿Está usted en enfermedad? ¿Está usted en una prueba difícil? Siga confiando en Dios. Porque eso es lo que Dios quiere de sus hijos, quiere de su pueblo, que aprendan a depender de su mano. Muchas veces, como hemos visto, las enfermedades vienen producto del maligno, producto del pecado, pero igual Dios quiere que dependamos de Él, que confiemos en Él, que Él tiene misericordia de nosotros. Job 13:15 dice: Dios podría matarme, pero es mi única esperanza. Voy a presentar mi caso ante Él. Él estaba prácticamente, había perdido todo. Prácticamente su vida ya no servía, no valía, enfermo, aborrecida por su esposa, sus propios amigos ahí achacándole, ¿no? Ahí machacándole, diciendo: tú tienes la culpa, etcétera. Pero sin embargo, él dice: mi esperanza está en Dios. Necesitamos seguir confiando en Dios. Que también ser agradecidos con Dios. Efesios 5:20 dice: den siempre gracias a Dios el Padre por todas las cosas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que ser agradecidos con Dios. No podemos decir solamente cuando nos va bien, cuando nos bendice. No, en todo tiempo tenemos que ser agradecidos con Dios, porque nuestra vida está en sus manos. Y lo que nos espera de Dios es algo glorioso, eterno, que no se compara en nada con esta vida, amados hermanos. Esta vida tú puedes alcanzar riquezas, honor, fama, etcétera, pero no se compara en nada con la eternidad con Dios, porque todo lo que alcanzamos en esta tierra se queda acá. Finalmente, ¿qué tenemos que hacer? Glorificar a Dios. Primera de Pedro 2:20 dice: pues si a ustedes los castigan por haber hecho algo malo, ¿qué mérito tendrá que lo soporten con paciencia? Pero si sufren por haber hecho el bien y soportan con paciencia el sufrimiento, eso es agradable a Dios. Nuestros sufrimientos deben ser
por la obediencia a Dios, por nuestra fidelidad a Dios, y no por pecado, porque cuando es por pecado, pues bien merecido lo tenemos, amados hermanos. Romanos 4:20-21 dice, no dudo ni desconfío de la promesa de Dios, sino que tuvo una fe más fuerte, alabó a Dios plenamente convencido de que Dios tiene poder para cumplir lo que promete. Todas las promesas de Dios se han de cumplir en nuestra vida. ¿Cuál debe ser la determinación para nuestra vida? De acuerdo a esta reflexión. Determina mantenerte firme en medio de cualquier circunstancia por la que tengas que pasar. Amados hermanos, firmeza, confiados en Dios. Que si Él permite algo en nuestra vida, pues Él sabrá por qué lo permite. Él está perfeccionando nuestras vidas. Él nos está llevando de menos a más, porque la buena obra que Él ha comenzado en nosotros, Él la va perfeccionando. Dice hasta hacernos a la misma imagen, bien parecido a nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, si estás pasando tiempo de dificultad, de enfermedad, ¿qué tal si oramos en esta noche? Le damos gracias a Dios por su palabra, porque nos permite confiar en Él. Ay, digámosle, Padre eterno, te amo, gracias por tu palabra. En ella tú nos muestras, amado Dios, el profundo sufrimiento por la enfermedad, el dolor, el agobio que esto significa, Padre. Pero te tenemos a ti, Señor, poderoso Redentor. Tú eres nuestro sanador. Amado Dios, te pido por aquellos que estén pasando esta necesidad en sus vidas, que tu gracia sanadora se desate sobre ellos, Padre. Tú los sanes a cada uno, Padre amado, y quites todo sufrimiento, todo dolor, toda angustia, Señor, producto de la enfermedad. Amado Dios, glorifícate, Padre, en nuestras vidas. Gracias, Padre eterno. Gracias, amado Dios. Padre, te damos a ti toda la gloria y toda la honra, Señor, por tu palabra y por tu espíritu. Gracias, bendito Dios. Gracias, Padre. Amados hermanos, Dios me los bendiga. Recuerden que mañana a las 6 de la mañana tenemos oración. Necesitamos orar, amados hermanos. Somos el pueblo llamado a orar. Tenemos que, dice, pararnos a la brecha y levantar vallado. Es la tarea de la iglesia. Las muertes no se han detenido. Ahora parece que se ha multiplicado los contagiados, amados hermanos. Necesitamos seguir orando sin desmayar hasta que esta situación cambie. Bien, hermanos, y mañana tenemos la continuación de esta enseñanza. Así que no se lo pierda, hermano. Mañana a las 7:30 de la noche seguimos viendo otro estudio más respecto a este conflicto espiritual que libramos todos. Dios me los bendiga, amados hermanos.